Somos el podcast que une a ciencias de la salud, psicología, nutrición y fisioterapia. Estás por llegar al punto de conciencia y salud, una producción de la Universidad Mundial. Somos... Hola, ¿qué tal? Estamos en un programa más de Punto de Conciencia y Salud y para hablar de un tema tan interesante que es las emociones y el cuerpo humano y toda esta parte de... Ahora sí que vamos a hablar de este punto, ¿no? Vamos a hablar porque nos acompaña, ya el programa pasado estuvo con nosotros el licenciado Antonio Romero. Bienvenido de nuevo, que vamos a hablar, pues vamos a seguir hablando del cuerpo humano, de esta parte. Oye, bienvenido. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación otra vez. Y pues vamos a hablar también sobre las emociones, sobre todo lo que nos hace, nos dice el cuerpo, que muchas de las veces no comprendemos, pero para eso está Diana Estrella, que ella es psicóloga y es coordinadora de los consultorios de psicología de la Universidad Mundial. Bienvenida, Diana. Muchísimas gracias a este tema tan importante en nuestras vidas. Así es, ¿no? Pues hablábamos en programas o en los episodios anteriores esta parte, ¿no? De que somos... la Universidad Mundial pues tiene los consultorios que son integrales y que trabajan psicología, nutrición, fisioterapia, pero el día de hoy pues vamos a unir la fisioterapia con la psicología, que creo que pues la psicología pues trabaja en todos los ámbitos personales y pues en todos los ámbitos también, en este caso pues de la salud, ¿no? Que va con el acompañamiento con un médico, en el caso con el fisioterapeuta, con el nutriólogo, pues es un acompañamiento y pues vamos a hablar sobre emociones y muchas de las veces, Diana, pues vamos a empezar contigo, vamos a empezar con Antonio, pero muchas de las veces no sabemos identificar nosotros las emociones. Muchas veces sentimos enojo, ira, o nos empezamos alegría. Bueno, nos acordamos muchas de las veces, ¿no? De las películas de Disney, y por ahí hay una película, ¿no? De las emociones, pero que próximamente va a salir la segunda parte que habla sobre esta parte, ¿no? De las emociones. Pero cómo nosotros tenemos que aprender a identificar esas emociones, cómo aprender también a controlarlas. Claro, bueno, me gustaría iniciar con el concepto de salud de la Organización Mundial de la Salud, precisamente, donde dice que hace muchos años se venía utilizando el término de salud únicamente con la ausencia de una enfermedad física, ¿no? En el cambio que ha habido a lo largo de este tiempo, pues se entiende como salud al bienestar en el ámbito físico, psicológico y social. Entonces es algo que es bien importante entender, que la salud ya no está separada en lo físico y en lo emocional. No, ahora son estas tres áreas que tenemos que entender que la salud es integral y se ven, no podemos separar el cuerpo de las emociones, porque claro, las emociones están dentro del cuerpo, ¿no? Y entonces ya paso a esta parte que dices tú, es algo muy complicado porque ahora sí que no nos los enseñan, no enseñan y a lo largo de mi vida yo voy aprendiendo acerca de las emociones, identificando y reconociendo, pero entran muchos factores que pueden limitar este aprendizaje y este reconocimiento de las emociones, como la cuestión cultural, la crianza que tenemos, ¿no? A veces nos enfrentamos a familias que dicen, es que está prohibido llorar, aquí nadie se enoja, o aquí nadie llora, o aquí... Entonces eso nos va generando una limitación en el reconocimiento e identificación de mis emociones. Sí, claro, tocas en un punto importante, ¿no? Que decimos... Es que no lloramos o no, esta parte, ¿no? O muchas de las veces por nuestra cultura es que el hombre no llora o no lloramos o en la familia nos tenemos que hacer fuertes y lo vamos encauzando pues a la fisioterapia, ¿no? Muchas de las veces nosotros no vamos a consulta o no decimos, ay, es que me duele el hombro, me duele la rodilla o me siento algún tipo de dolor porque no, pues en mi círculo no me lo permiten decir me duele o estoy llorando por alguna situación, ¿no? Y Antonio, pues uniendo esta parte, estos dos temas tan interesantes, ¿cómo ustedes como fisioterapeutas trabajan esta parte, ¿no? De las emociones y saber decir qué sentimos al momento de la consulta? Ok, por ejemplo, ahorita ya reforzando pues también lo que dice la maestra Diana, tiene que ver mucho el que primeramente identifiquen, primeramente el dolor, o sea, de que
verdaderamente es un dolor real o es un dolor a veces mental, ¿no? Lo marcamos mucho en la clínica, que es un dolor psicológico, porque cuando nos referimos a un dolor psicológico, y yo creo que lo hemos visto mucho en consulta, a veces tenemos que escarbar un poquito más allá, porque dice, bueno, ¿te duele la rodilla o te duele la columna? Sí. ¿Qué pasó anteriormente? ¿No? O sea, de hace cuando dices, no, pues es que me caí en tal evento. Y dices tú, bueno, o sea, ¿qué evento fue? No, pues fue desde un velorio hasta una cuestión como explícita de trabajo o algo así, ¿no? Que implicó alguna como situación fuerte, ¿no? Entonces, la mente juega como una parte aquí de que lo arraiga tanto y que dice, no, pues es un dolor físico nada más. Sí, pero el por qué está pasando. Entonces, ya cuando nosotros identificamos un dolor o que una intervención psicológica, ya los derivamos con el psicólogo, con la psicóloga, precisamente para poderlos pues ella trabajar de la mano pues junto con ellos, porque a veces una cuestión tan personal que tienen los pacientes imposibilita la recuperación física, ahora sí, porque como dice la maestra Diana, ya se abarca mucho lo que son las esferas biopsicosociales, ¿no? O sea, el paciente ya no es solamente una cuestión física, ya es dependiendo también las creencias, dependiendo también su cuestión cultural o social, tiene que ver mucho en que si es una persona siempre es mente, espíritu y físico, ¿no? Cuerpo, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces no podemos trabajar una parte sin que se refuerce lo demás, pues. Tocas un punto, bueno, ahí medular en esta parte, ¿no? Siempre buscamos la ayuda del profesional, ¿no? En el caso del psicólogo, pero muchas de las veces, o no, si ustedes que son expertos en ciencias de la salud, me van a dejar mentir o me van a corregir en esta parte. Cuando, por ejemplo, ¿no? Hacen ustedes todo lo imposible o lo humanamente imposible por atender al paciente, que esté adecuadamente el tratamiento, en el caso de los médicos, el medicamento adecuado, pero muchas de las veces el paciente es el que tiene un estado, pues ahora sí que pues en psicología, ahí los términos me vas a poder ayudar, Diana, de que pues no procesa este procedimiento, no lo lleva a cabo, ¿no? De que él, pues el medicamento es el mejor, el fisioterapeuta son los mejores, el médico es el mejor, pero su estado psicológico no le permite seguir avanzando en esta parte. Claro, justo por eso es algo fundamental generar esta conciencia de la importancia de trabajar de manera integral, ¿no? De que está fisioterapia, psicología, no, cualquiera de las ciencias o de las áreas que se necesite de acuerdo al paciente. En este caso pueden suceder dos cosas. Una, lo que le llamamos la adherencia al tratamiento, y esto es derivado de un proceso mal elaborado del duelo. ¿Qué es el duelo? Es la pérdida de algo, y muy poco se habla de este tema, ¿sabes? Del duelo por la ausencia de la salud, por la pérdida de la salud. Y aquí es algo muy importante el cómo yo proceso y cómo yo asimilo, y esto lo podemos ver, como dices tú, ¿no? Te dan el medicamento indicado, el tratamiento indicado. Una, o traes algo emocional que no permite avanzar, o la otra, no tienes elaborado este proceso de la pérdida y entonces estás en negación, y a veces te tomas el medicamento, a veces te pones los fomentos, a veces vas, luego faltas, entonces son situaciones distintas. Sin embargo, ambos tienen factores emocionales que es muy importante trabajar, porque si no, esto va a terminar en un deterioro de salud y en una imposibilidad, o sea, nos imposibilita a los profesionistas a generar realmente avances para el bienestar de la salud de las personas. Así es, no es como lo mencionábamos en el podcast anterior, ¿no? Que decimos, es que ya me siento bien y ya dejo de ir al psicólogo, al fisioterapeuta, ya dejo de ir y pues ya me siento mejor yo. Pero sabemos que esto es un proceso, ¿no? Es un proceso en el cual tiene un inicio, pero pues también tiene un final, pero el que nos da la pauta para el final pues son los expertos, no nosotros.
no voy a hablar, vamos a hablar, pues porque pues, por ahí Diana me va a regañar un poquito, porque dejamos a veces de ir de terapia o dejamos de ir a este proceso, ¿no? De que decimos, bueno, vamos avanzando y pues no terminamos la terapia o no terminamos de ir con el especialista, ¿no? Tocas también un punto importante esta parte, ¿no? Del duelo. Muchas veces nosotros decimos, bueno, el duelo porque falleció una persona o porque falleció algún familiar, pero no, también es la pérdida de algo de nuestro cuerpo. En fisioterapia me imagino que ustedes, Antonio, lo han de ver muy seguido, ¿no? En esa parte, ¿no? De que el paciente, pues algún... que tenga una amputación o que tenga algún trastorno en el que pues, ustedes como especialistas pues también trabajan esa parte, ¿no? De que usted orientándolos y pues trabajando esta parte. Sí, porque de hecho, mira, justamente de la casualidad, ¿no? Este cuatrimestre estoy dando la materia de órtesis y prótesis en la universidad y vemos el tema de amputados. Entonces, muchas de las cuestiones aquí es de que nosotros como profesionales, y es muy importante lo del duelo, y reforzando también lo que se comenta, no es un tema fácil de abordar. No, nada. No es un tema complicado, sencillo, ¿no? porque no cualquiera lo sabe dominar, pues, o no dominar, sino guiarte, pues, no explicarte, entender ese proceso. Entonces, muchos de los justamente de mis alumnos, a veces sí diseñan un plan de tratamiento muy eficaz, muy bien elaborado. Obviamente, pues están en ese proceso de aprendizaje, pero en muchas ocasiones se pierde mucho el qué quiero yo como paciente. El dónde están los objetivos de tu paciente. Si tu paciente dice, ahorita no quiero porque estoy en ese proceso o sea, se tiene que respetar. Obviamente tiene uno que ir viendo como, bueno, vamos poco a poco, a veces el paciente, una sesión a veces de rehabilitación es que entender al paciente. O sea, es saber qué es lo que quiere, cómo se siente, para ya de ahí tú dices, mire, bueno, ¿qué le parece si vamos haciendo tal ejercicio? Para que a lo mejor no le duela tanto. O sea, para que vaya entendiendo el por qué, ¿no? Y poco a poco los pacientes van cediendo. Así es, ¿no? Es poco a poco este proceso de irlo trabajando, pues escalón por escalón, ¿no? No querer subirlo rápido, no quererlo subir, sino pues poco a poquito subirlo. Pero Diana, en esta parte que hablamos del duelo, ¿cuáles son las etapas del duelo que debemos nosotros de comprender también los que estamos afuera de este proceso, ¿no? Porque si a veces la familia dice, no, pues es que tienes... La palabra típica, ¿no? Tienes que echarle ganas para poder salir adelante. O tienes que ser fuerte. Tienes que ser fuerte, pero no saben lo que traen dentro de, ¿no? ¿Cómo nosotros, como familiares o como familia o como personal de apoyo que estamos con esa persona, qué debemos de tener nosotros o cómo debemos comprenderlos? Porque sabemos que es un proceso, pero no sabemos muchas de las veces decir cómo, ¿no? A veces que estamos nosotros en duelo cuando fallece una persona y que te dicen, no, es que pues échale ganas, vas a estar bien, pero pues por dentro traemos nuestro revoltijo y decimos, a ver, pues, pero ¿cómo lo hago, no? ¿Cómo nosotros como externos al paciente podemos trabajar? Bueno, lo primero me parece muy importante, primeramente entender cómo se elabora el duelo en el paciente para poder entonces, pues de afuera contribuir, porque a veces incluso solamente acompañando, solamente escuchando como las necesidades y a veces podemos dar consejos o sugerencias que a veces no son tan necesarias o que pueden ser invasivas al mismo proceso de la persona, ¿no? Entonces, entender que el duelo es la pérdida, en este caso, de la salud, y esto implica muchísimas cosas. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, si a mí me dio diabetes, ¿no? Y entonces yo tenía planeado y me acaban de dar el diagnóstico ahora. Y sientes, ¿no?, que el mundo se te viene, y ¿no? Entonces yo tenía planeado en Navidad comer los pasteles, comer los postres, o sea, te cambia, no pudiera llegar a decir, pero en algunos casos tu personalidad. ¿Por qué? Pues porque entonces yo ya no voy a poder, incluso a lo mejor no voy a querer ni siquiera ir, porque es aprender a vivir de una nueva forma, ¿no? Y esto lo podemos ver en todos los pacientes de las diferentes enfermedades, cáncer, diabetes, hipertensión, fibromialgia. O sea, es una forma distinta y las personas tenemos dos miedos fundamentales. Uno es a la muerte y a la pérdida del control. Entonces, cuando yo tengo una enfermedad, pierdo el control totalmente porque ya no sé mi cuerpo cómo va a reaccionar. Si tengo una lesión de columna, híjole, no sé si puedo cargar, no sé si puedo. Entonces es volverme a conocer, pero desde un antecedente mío, ¿no? Entonces, donde yo digo, es que antes sí podía,
Es que entonces ahí es donde surge esta dificultad tan grande para poder llegar al proceso, a la etapa última, no estas etapas que tú hablas, que esa es la última, que es la aceptación. Y lo que pasa es que los pacientes o la población en general desconocemos que cuando yo logro llegar a la aceptación, vuelvo a tener el control. Pero durante todo, ¿por qué? Pues porque ya Estamos lo vivo. aprendiendo, ¿no? Exacto, a trabajar lo toda vivo esta parte. desde ahí, pues desde el que yo ya sé que yo no puedo levantar más de 20 kilos porque me voy a lastimar. Sí, entonces ya no me conflictúo, ya no vivo pensando, híjole, ya no voy a poder hacerlo nunca más. No, vivir como desde nuestra realidad. Entonces el duelo tiene, hay muchos autores que lo manejan, pero una autora en particular nos habla que son 5 etapas las de duelo, y la primera es la negación, ¿no? Y no puede ser, y esto es mucho más fácil de identificar en las pérdidas humanas, ¿no? No puede ser, voy y busco, hablo, o sea, hago más cosas, pero en la cuestión de la salud, por ejemplo, con enfermedades como hipertensión, diabetes, en donde no son tan invasivas de inicio, cuesta más trabajo, ¿no? Y entonces contaba un psiquiatra del Hospital Psiquiátrico de México, ¿no? Y decía, es que llega la paciente diciendo, híjole, pues sí estoy muy triste porque me dio diabetes y estoy con una soda, ¿no? Tomándose una soda. Entonces, esto se visibiliza en los pacientes cuando a lo mejor al maestro Antonio le llegan con una lesión lumbar y entonces con aumento de 10 kilos más, ¿no? O sea, es una negación. Yo tengo que entender que si yo tengo una condición, no puedo subir de peso, no puedo cargar, no puedo. Entonces, esa es la primera etapa y es totalmente esperada. Son como mis intentos de decir no. O sea, yo quiero volver a lo que yo estaba Quiero pasando. volver a mi vida, ¿no? Exacto. Quiero regresar ese tiempo, pues. Exacto, ¿no? Y es muchas de las veces vamos a detenernos en esa etapa, ¿no? De la negación. Es cuando también muchas de las veces nosotros decimos no o no estamos de acuerdo, ¿no? Y que buscamos a otro experto y se nos dice lo mismo. Vamos con el siguiente esperando que nos digan lo contrario. Pero, perdón que te interrumpa, hay ocasiones que sí están los expertos también que te dicen lo que quieres escuchar. Pero, o sea, por ejemplo, y justamente me pasó hace unos minutos, ¿no? De camino para acá, me llega una paciente, es que ocupo tal información. Ok, sí, pero, o sea, ocupo hacerte una entrevista, una valoración. No puede ser por teléfono, no. O sea, ¿qué esperas tú de mí si yo te estoy atendiendo por teléfono? O sea, Claro. no te puedo dar la receta mágica por teléfono, pues tampoco. Entonces, ese es el detalle, pues también, ¿no? En ese proceso de negación ocurre mucho voy a buscar el que me diga lo que yo quiero escuchar. O acudimos a San Google, ¿no? De que, sí. es que... O también las prácticas alternativas, ¿no? Ajá, que en el también. cuestión del cuerpo, de la fisioterapia, Y son en este muy caso, comunes. te pueden incluso, no es que sean malas, pero tienes que entender que es de acuerdo a tu necesidad y tus características y entonces te puede ocasionar más cosas. O sea, es una Son como serie efectos de situaciones. adversos Exacto. muy complejos también. Así es, ¿no? Y esta parte, ¿no? De buscar, como decíamos, ¿no? Buscamos en Google a veces de que, pues pongo en Google, ¿no? Todo lo que yo tengo y ahí me arroja tal diagnóstico y de ahí empezamos a sugestionarnos muchas de las veces que hablamos de la Y a psicología, veces ¿no? es un diagnóstico Tan básico, yo terminal. creo. No, a veces te arroja un diagnóstico terminal, así de que dices, no, ya tengo esto. Ya voy y hago todo lo que tenga que hacer porque ya voy a... Exactamente, pues entonces, porque no. O sea, lamentablemente, muchas de la población podemos como tener ese miedo a ese diagnóstico. Por muy sencillo que sea, pero le tenemos miedo a un diagnóstico, porque ya ya tengo esto, pues entonces sí es un cambio el aprender y saber a vivir ya con tu diagnóstico. Y hay diagnósticos que sí, obviamente no hay cura, pero que hay un tratamiento con todos los cambios que han tenido en sector salud y de investigación, que obviamente pueden tener una vida sin ningún inconveniente, pero como también comentó la maestra Diana, apegándose al tratamiento. Sí, claro, no, pues ahorita mencionaba Diana, pues el diabetes, la hipertensión, pues es algo que pues no hay un tratamiento porque digas, ya mañana pues ya no tengo, Ya no es lo como la tengo. gripe, ¿no? Que Ajá. ya pues No, me y la tomo- gripa ahí tienes el virus. Exacto, O sea, pero- no se te quita. Pero pues no decir, bueno, tengo gripa, me tomo el medicamento y ya se acabó. No, pues la diabetes, la hipertensión es algo que el paciente va a vivir toda su vida con eso, pero tiene que aprender
a controlar pues los alimentos, a controlar la parte, Exactamente. pues todo lo que tenga que ver con su salud, ¿no? Que es en la primera etapa que vemos de la negación. Sí, y para aprender, para estar dispuesta a aprender, pues yo tengo que aceptar, ¿no? Porque si no es como bien complicado. Entonces siguiendo las etapas, y ahorita que estaba escuchando, ¿no? Es una de las cosas que yo les decía hace ratito, ¿no? Uno de los miedos de la humanidad que todas las personas tenemos, unos más por cultura, y la cultura latinoamericana es tenerle miedo a la muerte, Sí. ¿no? Entonces, si yo veo un diagnóstico, es como, no, o sea, me voy a morir. Entonces empiezo, en lugar de buscar la salud, ¿no? Empiezo a buscar hacer el testamento, no, o sea, como una serie de situaciones. Ya pensamos Entonces, lo peor. Exacto. Entonces, bueno, esa es la primera etapa. Posterior a esta viene la ira, ¿no? Es como estar enojada con el mundo, estar, pues, inclusive maldiciendo, ¿no? A todas, depende de las creencias que se tengan, ¿no? Conmigo, con el prójimo, con Dios, con el universo, ¿no? Como porque a mí, o todo este proceso. O echándonos muchas veces la culpa, ¿no? Es que Así si me es. hubiera cuidado, es que si hubiera hecho esto, es que si hubiera hecho lo otro, empezamos a echarnos la culpa de las cosas que están pasando, ¿no? Sí, y entonces ahí es un papel muy fundamental las emociones, y que están muy vinculadas. Las emociones son reacciones psicofisiológicas. ¿Esto qué quiere decir? En mi cuerpo se activan hormonas, se activan sus neurotransmisores, sustancias en general. ¿Y qué hacen? Y una de las principales, que es nuestro mayor pues enemigo, es necesario para vivir, pero también si se excede, pues puede ocasionar graves riesgos, que es el cortisol, ¿no? Entonces, si yo estoy muy estresada, si estoy muy triste, si estoy muy enojada, se eleva, y entonces el cortisol es uno de los precursores del inflamatorios en todo nuestro organismo. Entonces, por más si yo estoy, el dolor segrega estas sustancias, y entonces por más que Antonio ponga fomentos, haga ejercicios, ¿no? En esos procesos es muy complicado llevarse a cabo, ¿no? Entonces es como también entender que ese proceso va a perjudicar el avance que tú tengas, y eso hace creer que no me voy a aliviar, ¿no? Así Entonces es, como ¿no? un círculo ahí muy, muy particular. Es un círculo vicioso, por ahí así decirlo, ¿no? De que no, ahora sí que nuestras emociones pues no nos dejan avanzar en la parte práctica, como lo es en el caso de la fisioterapia, ¿no? Lo mencionábamos hace ratito, ¿no? De que le podamos poner los fomentos, podemos poner ahora sí que los ejercicios correctos, pero si el paciente no se ve involucrado en esa parte, pues emocionalmente, pues no va a dejar avanzar, porque su cuerpo, no sé, en cuestiones, ¿no? De que pues se va a bloquear, ¿no? El cuerpo se bloquea y no va a dejar seguir avanzando en su tratamiento. Sí, de hecho, por ejemplo, yo pues conforme en las prácticas, ¿no? que yo tenía en la universidad, o los primeros trabajos de pacientes y así, si era, justamente me acuerdo mucho de un paciente amputado cuando estaba trabajando en Guadalajara. Fue un paciente muy complicado. Muy, muy, muy complicado, en el aspecto de que tenía esa negatividad de, pues, ¿para qué le hago? O sea, ¿para qué vengo? ¿Para qué sigo? O sea, el paciente pues tenía hipertensión, era diabético, lo amputaron por una complicación por diabetes, por una alteración circulatoria, ¿no? O sea, ya no tenía una buena circulación hacia su extremidad. Entonces, era muy complicado, muy, muy, muy complicado, porque, pues como decía la maestra Diana, maldecía, se enojaba, a mí me decía un montón de cosas que yo le digo, ok, diga lo que quiera, pero vamos a trabajar. O sea, no salir de aquí sin mínimo hacer algo, pues. Y esto le va a servir a usted. Yo tengo mis dos piernas. O sea, a veces es muy complicado el hecho de encarar la situación, ¿no? Pero esa de cuando yo le dije eso, ya eran muchas sesiones, muchos días de que era de enojo tras enojo y decirme un montón de cosas. Y yo decía, señor, mire, yo le estoy ayudando, yo tengo mis dos piernas. Si le falta una pierna aquí, yo tengo una y yo le ayudo y yo le apoyo, pero tiene que usted trabajar con lo que yo le estoy haciendo, ¿no? Entonces, lo que hacen mucho, y lo que les enseño mucho también en la práctica a los chicos en el consultorio es, tú, aunque eres pasante, o sea, eres su terapeuta, pues tú tienes que guiarlo en ese proceso, porque en muchos, y hay una paciente que era de que, es que yo no me voy a recuperar. No me voy a recuperar, mi hombro, porque tuvo una cirugía de hombro, y ella creo que practica voleibol.
Y así, no, es que ya no voy a poder jugar y que no sé qué. O sea, era una negativa. Y era de, si no se deja atender como nosotros lo ocupamos hacer, nunca va a jugar. O sea, ni siquiera va a poder hacer el gesto, ¿no? Entonces, pasó un tiempo de que hacía sus caras, de que hacía ciertos comentarios muy, muy a la deriva, ¿no? Como que a ver a quién le caía. Nadie le hacía caso. Trabajábamos y trabajaba la chica que la atiende y ya logró jugar. Entonces, mucho mejor el estado de ánimo, o sea, viene más contenta, salude, no, que ya jugué, que no sé qué, que en mi trabajo esto. Entonces, o sea, ya cuando los chicos, y me doy cuenta pues que empiezan a trabajar esa parte con los pacientes, es muy confortante pues también, porque le digo, bueno, si ocupa apoyo psicológico, aquí también tenemos los consultores de psicología. Nada más dígame para yo checarlo con Yo la usted. agendo, ¿no? Ajá. Entonces dice, no, dice, voy a ver qué pasa. Entonces sí es algo complejo, pero cuando ya el paciente se ve, a lo mejor no como antes, pero se ve que de perdida recuperó la funcionalidad o la movilidad o algo que él buscaba en ese tratamiento, ya dice, ok, ya está. O sea, y solito va, pues solito sigue ese proceso. Y vamos, ¿no? En el proceso, pues, de la etapa del duelo, ¿no? Hablábamos hace ratito, ¿no? La segunda etapa del duelo. Pero, Diana, ¿cuál es la tercera etapa de este duelo que nosotros tenemos también que comprender? Algo que me gustaría retomar de eso, hay diferentes tipos de duelo y de lo que el maestro está hablando se le conoce como un duelo anticipatorio. ¿Esto qué quiere decir? Que ya, o sea, ya dio, ya vivió. Ya me di por perdido, ¿no? Ajá, y esto tiene que ver con las estrategias que yo tengo como persona, con mi personalidad, con mi creencia, con todo esto que soy. Y entonces es como una forma de protegerme. Yo no quiero volver a crear una expectativa que creé cuando me iban a dar mi diagnóstico o antes de lastimarme y que pasó 1 mes, 2, 3 y no veo avances. Entonces mejor prefiero no creer. No, así mejor, así me voy a quedar, porque es como una forma de protección, ¿no? Y entonces, por eso a mí me parece muy, muy interesante que a todas las carreras se les dé psicología básica, ¿no? Yo cuando me toca dar esa materia, yo les digo, es que todas las personas tenemos que dar ahí en la Universidad Mundial, les digo, tenemos que saberlo porque nos vamos a enfrentar a situaciones que tengo que conocer, por ejemplo, por lo menos las bases, ¿no? Para poder dar este tipo de seguimiento. Entonces eso creo, consideré importante como tocar. La tercera etapa es la negociación. Es cuando yo empiezo y digo yo, bueno, está bien, ya me pasó, ya no estoy en negación, pero estoy como, bueno, si dejo de comer esto, pero hago esto, ¿no? Como en esta negociación, o a lo mejor depende de la creencia, como les decía, no, Dios mío, cúrame y te juro que te doy mi, no sé, una manda, ¿no? Le dicen. Las mandas, ahí es donde entra todo este proceso, ¿no? De negociar, está bien, me estás quitando algo porque el cerebro se agobia demasiado cuando me quitan algo, ¿no? Entonces sí, ¿no? Yo quiero como dar y es en este proceso de, bueno, acompáñame y así sí voy, ¿no? O sea, este tipo de cosas. Para después viene la etapa de la depresión. O muchas ¿no? veces cuando decimos, ¿no? Que vamos, ¿no? Que vamos a cambiar un régimen alimenticio que, vamos, ¿no? De que, pero vamos al nutriólogo, pero vamos los dos para no ir yo solo. O vamos al gimnasio de 2 para que me acompañen, es ¿no? que te da, o sea, le tienen mucho miedo, bueno, le tenemos mucho miedo a la soledad, pues. O sea, el cómo yo voy a afrontar una situación solo. O sea, yo siento que es como la parte complicada de todo ser humano, ¿no? Sí, totalmente. Y es que tiene que ver con estos miedos que les comentaba, la incertidumbre. Yo no sé, y acompañado me siento como, si yo no sé qué hacer, tú sí debes de saber porque tú no estás en la misma circunstancia que yo, ¿no? O a lo mejor estás en la misma circunstancia que yo y tú ya sabes, ¿no? Y por eso se da este proceso de identificación y por eso es la base de los grupos estos de autoayuda para pacientes de nefrología, de diabetes, porque ya entiendo, ya hablamos el mismo lenguaje, ya sentimos emociones similares y todo eso, ¿no? Ya pasamos el mismo proceso, por así decirlo, ¿no? Más que si yo llego y te digo, la mayoría de las veces, no sé, si yo te llego y te hablo de diabetes, donde yo no tengo diabetes, pues como, ¿y tú qué vas a saber? O no, porque veces están como en esa
molestia, inconformidad y miedo sobre todo. O muchas veces esa parte, ¿no? De decir, bueno, me van a criticar, ¿no? Me van a criticar o van a pensar que hice malas cosas o van a decir que estoy mal o que no, sino simplemente pues también es sentirnos identificados con alguna otra persona, ¿no? De que no estás mal, pues a final de cuentas fue una mala decisión en ciertos aspectos de la vida, ¿no? Del consumir ciertos alimentos, si hablamos de diabetes e hipertensión, pero siempre pues tenemos que buscar, ¿no? Esta ayuda y ser la parte, pues de esta parte, ¿no? La ayuda psicológica, la ayuda en esta parte también de decir, bueno, me siento acompañado de algún experto, ¿no? Así es, eso es bien importante y a quienes nos están escuchando me gustaría que quedara como este mensaje bien claro, no fuiste responsable más no culpable, claro. ¿no? Y esa es una gran diferencia. La culpabilidad es que yo ya sabía que eso me iba a pasar y aún así lo hice. Entonces la responsabilidad es que ya lo hice, ya lo estoy viviendo, ya me sucedió esta enfermedad, me ocupo y me responsabilizo, pero también no sentirse culpable si no lo puedo hacer sola o solo, ¿no? Para eso estamos profesionistas, porque no es no sé, a los 40 años viviendo de una manera y de repente que la vida me cambie totalmente, aunque haya comido lo que haya comido, aunque haya sido mi responsabilidad que yo haya adquirido una enfermedad, no es para nada conveniente que en ese momento cuando a ti te dan un diagnóstico con la pérdida de la salud, que te culpes. Porque eso va a entorpecer mucho más el proceso y no nos va a dejar avanzar, ¿no? En este proceso de duelo. Es bien importante que si se sienten que no pueden en este momento y que se culpan y que está como en esta parte de negación y todo esto, pues acudir con expertos, sí, es bien importante. Así es, ¿no? Y siempre, pues, lo hablábamos en un principio, ¿no? Las personas que también estamos detrás, siempre acompañarlos, pero no culpándolos, porque muchas de las veces hacemos eso, ¿no? Inconscientemente o conscientemente algunas personas hacen eso. Es que tú tuviste la culpa porque tú tomabas refresco, porque tú comías harinas, porque tú comías esto. Y empezamos como a echar este granito y pues no apoyamos 100% al familiar o al paciente, ¿no? Y siempre nosotros los que estamos de fuera y siempre pues hay que tenerlo bien a conciencia, ¿no? Siempre estar apoyando. No echarle la culpa, decir, ay, es que tú tuviste la culpa. No, sino simplemente estarlos apoyando en lo que ellos necesiten. Muchas de las veces, no me van a dejar mentir aquí los expertos, pero muchas veces también queremos estar solos, ¿no? En este proceso del duelo que hablábamos ahorita, de estar solo, porque muchas de las veces analizamos el contexto. Nos ha pasado que muchas de las veces, bueno, quiero estar solo para pensar, saber qué hice, cómo lo hice, para no volverlo a hacer. Y creo que también es una de las partes importantes que nosotros como externos debemos de apoyarlos y de decirles, pues es tu espacio y pues tú vas a saber cómo lo vas a controlar. Claro, es bien importante pues el apoyo, estas redes de apoyo que se tienen, pero también pensar cómo me sentiría yo si estoy en este lugar, ¿no? Y entonces hay algo que es bien importante, que no tenemos la cultura de la prevención. Tenemos este pensamiento mágico que a nosotros no nos va a suceder nada. No nos enseñan culturalmente, o sea, nos pueden dar charlas de alimentación, de cuidado de la postura, no, a mí qué me va a pasar hasta que me sucede, y entonces ahí sí es que no hiciste, ¿no? Entonces entender que sí fui responsable, pero que también nunca es tarde para empezarme a cuidar y mejorar mi calidad de vida. Así yo tengo una condición de salud, no, porque si no, entonces ya se vuelve la desesperanza, como lo decía el maestro. Como, ay, pues sí. Pues ya que así no, ya estoy. Y aparte, ahorita toca un tema importante. Por ejemplo, eso de las charlas, las pláticas, talleres, o sea, no, por ejemplo, en nuestro caso, no es como prevenir, pues, porque, o sea, no voy a estar contigo 24/7 cuidándote, ¿no? O sea, atrás de ti, ¿no? Exacto, pues. Hazlo así, no lo entonces, hagas. Muchos de los pacientes, creen de que te doy una plática y ya no te va a pasar. Cuando no, o sea, hablaba ahorita y dijo una palabra importante. Cuando se adquiere una enfermedad o una discapacidad, pues no, o sea, ahora sí hablándolo de ese tema. Porque nosotros, por ejemplo, en el área de rehabilitación, antes se tenía mucho la creencia y la práctica también de que te voy a enseñar cómo te vas a sentar, cómo te vas a levantar y vamos a prevenir esto. O sea, y a veces los pacientes, es que seguía yo las reglas y me pasó.
O, por ejemplo, muchas de las cuestiones de pacientes jóvenes que llegaban o llegan a veces a consultas de que con diabetes mellitus o llegan con hipertensión o con problemas de tiroides, pero dices que yo me pongo a hacer ejercicio y yo soy un paciente activo, un paciente deportista, y le digo, es que no es, eso sí te ayudó, eso sí te ha beneficiado de cierta manera, pero también hay procesos hormonales, cambios fisiológicos que en muchas cuestiones neuronales o cerebrales, hay un desajuste. Y genética también, ¿no? Que en muchas ocasiones todo se le olvida la parte genética. O sea, como que sí dicen, bueno, tengo familiares con diabetes, pero no necesariamente a ti te tiene que dar diabetes también. ¿Por qué? Porque a lo mejor si tú tienes esos casos en casa, pues vas a hacer lo posible por no tenerlo, ¿no? Te vas a cuidar. Pero, ¿qué pasa cuando a veces ni siquiera sabemos cómo un paciente tiene una enfermedad o tiene un diagnóstico? Entonces, muchas de las cuestiones en consulta que llegan es que a veces el familiar ni siquiera quiere o puede hablar. ¿Por qué? Porque tiene el otro familiar que lo acompaña, es de que te dice todo. Yo sí les digo, ¿sabes qué? Es que no ocupo hablar contigo, ocupo hablar con él. Bueno, pues sí, él es el que sabe, ¿no? Exacto, si él no habla o si él tiene una discapacidad neurológica que le imposibilita, ok, dime tú, pero modera tu tono y no le echas la culpa al paciente. Pues, o sea, tú dame la información, yo voy a saber qué voy a hacer. Entonces, a veces como esa parte de ellos mismos no saben cómo pasar ese proceso de recuperación, de duelo, de rehabilitación, etcétera, es porque a veces está el familiar como, y dale, y muévete, y hazlo, y vamos para acá. O sea, a veces los agobian tanto que el paciente no sabe a veces lidiar con tantas cosas pues a su alrededor. Entonces, si cada cabeza es un mundo, ahora imagínate con un diagnóstico, o sea, es más complicado todavía para el paciente. Y esta parte que tocas es importante, Antonio, de que nosotros como familiares externos muchas de las veces no vamos, por ejemplo, no me ha tocado, ¿no? Que llevamos al hijo, llevamos al médico y nosotros le empezamos a contar, no, es que se siente así, hizo esto, hizo lo otro, y empezamos, ¿no? Dar las indicaciones o lo que nos pide el médico, pero olvidamos que el paciente ya está. Yo lo que hago es lléneme el formulario y yo hablo con el niño. Sí, ¿no? Así es que la también verdad. es algo muy importante que olvidamos, que la familia también vive un proceso de duelo, ¿no? Y depende la figura o el rol que juegue ahí. Por ejemplo, hay enfermedades que generan alguna discapacidad no sé, se enferma el papá y el papá era el que proveía. Entonces, ¿cómo le hace? Yo también, ¿no? Como hijo, como hija, como pareja, vivo ese proceso de duelo, ¿no? O una lesión de columna, pues yo soy la que te voy a levantar, Entonces, por eso suceden este tipo como de choques, de dinámicas. ¿no? Cuando yo voy, pues yo quiero que tú te cures, ¿no? Entonces yo digo, yo quiero decir todo para que te cures, no es como, depende, ¿no? Depende de las hay familias. situaciones también. Pero muy frecuentemente es por eso, ¿no? Porque ellos tampoco tienen procesado el duelo y esta pérdida de la salud y la vitalidad. Sí, y luego no sabemos cómo actuar nosotros como familia, ¿no? De hecho, por ejemplo, hay un síndrome que se llama el síndrome del cuidador. O sea, por ejemplo, hablando así de ese tema, el paciente, por ejemplo, puede que esté recuperándose muy bien o vaya mejorando poco a poco, pero o sea, ahora ya del otro lado de que el familiar es de que, pues es que yo soy el que lo está batallando, estoy haciendo esto, me muevo, lo cuido, o sea, es muy cansado. O sea, yo cuando trabajaba cuidando a pacientes nocturnos, es muy pesado. Es pesado y complicado. Es complicado también. Entonces, sí, esa parte de que yo les digo a mis pacientes, y eso lo hemos inculcado mucho en el consultorio también, es de que, a ver, paciente, el 99% de la rehabilitación es tu responsabilidad. El otro 1% es de nosotros y tu familia va incluida. ¿Por qué? Porque no te puedes parar, ok, te voy a enseñar cómo pararte. Entonces, ¿quieres saber agarrar el vaso otra vez? Te voy a enseñar, pero va a ser complicado dependiendo tu diagnóstico. Entonces, ¿qué pasa? A veces los familiares, literal, les digo,
no es tan necesario que estén en el cubículo, porque aparte es un cubículo muy pequeño, pues también. Entonces como que están los chicos, están los aparatos y todo eso en la camilla, y es como que me espera aquí afuera, si ocurre algo, va, a menos que sea menor de edad, pues pasa el padre, ¿no? O tutor. Y si se quedan de que el paciente se choquea, es que ¿qué voy a hacer yo solo? O sea, pues le voy a enseñar cómo hacerlo. O sea, porque ya yo como profesional, como rehabilitador, yo te voy a dar las herramientas para que puedas valerte por ti mismo a tus capacidades, ahora sí. Así es, ¿no? Y pues ya nos quedan unos pocos minutos acá en este podcast, pero para ir resumiendo y pues ya ir aterrizando las ideas que tocamos el día de hoy, pues esta parte, ¿no? Del paciente, pero también del que lo acompaña, del familiar, pues en esos aspectos de la vida, pues sí debemos de ser objetivos, ¿no? Creo que pues nosotros es plantearnos el objetivo que es el principal, que nuestro paciente o nuestro familiar esté en óptimas condiciones para seguir su vida diaria, pero sí dejarlo ser, ¿no? Dejarlo esa parte que decía Antonio, que parte que hablábamos del duelo, de hacer y decir, pues ser congruentes, ¿no? Con el hacer, con el decir, y siempre nosotros pues estar apoyando a nuestro paciente, a nuestro familiar, para que estén en óptimas condiciones para seguir su vida diaria. Pero también, Diana, ya para irlo resumiendo esta parte, ¿qué consejo nos puedes dar o cómo nosotros debemos de irlo trabajando para tampoco ser esa parte no tan invasivos? Porque sabemos que sí nosotros pues queremos lo mejor para, lo mencionabas hace rato, ¿no? Lo mejor para nuestro familiar, ¿no? De que el tratamiento sea el mejor, que los medicamentos sean los mejores, pero también nosotros cómo podemos apoyar. Sobre todo escuchar las necesidades, ¿no? Como bajar un poquito el volumen de mis miedos como familiar o como acompañante de este proceso para poder escuchar, ¿no? El del paciente, en este caso de la persona que tenga alguna condición. Sí, cuando a lo mejor yo quiero, porque me cuesta trabajo, me duele, me lastima verlo acostado, pero si él está cansado o ella no quiere, entonces como bajar un poquito el volumen, pero también como identificar si esta emoción es mía o es de la otra persona. No a través de, a mí es a la que me está dando mucha tristeza o miedo verlo a la otra persona, o si realmente esa persona me expresa su miedo, me expresa su... ¿no? Entonces como respetar mucho las necesidades que tiene la persona que está viviendo esa condición de salud, ¿no? Y en algunas ocasiones es acompañar, que es bastante, ¿no? Es hacer como este acompañamiento respetuoso a los tiempos, porque tanto el familiar y el acompañante está viviendo un proceso de duelo, tanto como la otra persona. Y el problema es que el duelo no es lineal, ¿no? Claro. Hay veces que yo puedo tener ciertas etapas, hay veces que no. Generalmente es como de 6 meses a 1 año lo que tarda el proceso para tomarlo como esperado todavía. Ya después ya se vuelve disfuncional y entonces a veces el mismo paciente avanzó en ese proceso, pero el familiar no. Se quedó estancado. Exacto. Entonces hay como que analizar, y sobre todo que si consideran que no pueden solos, que sienten que eso lo sobrepasó, pues ahí estamos los profesionistas. Para eso estamos, perderle el miedo a solo decir está enfermo y entonces yo no puedo ser una carga más. No, o sea, si yo no me siento al 100% para ser un acompañante, para ser un familiar, pues buscar apoyo, que eso va a ser como de manera integral, que esto avance de manera favorable, ¿no? Para entender que tampoco todo es mi responsabilidad. Así es, Antonio, pues ya casi nos despedimos del podcast, pero también en el área pues de la fisioterapia, ¿cómo nosotros podemos pues seguir trabajando de esta misma manera del acompañamiento con el paciente? ¿Qué consejos nos das pues del área de la fisioterapia? Pues prácticamente pues la verdad va muy estrecho pues con la parte psicológica. El hacer que el paciente no abandone pues el tratamiento. La verdad es que yo creo que es como una de las cosas más importantes para cualquiera de profesionista de salud, porque al final y al cabo, pues uno está ahí, pero a veces es difícil que se animen a ir a la consulta, porque en muchas ocasiones piensan de que pues ya me pasó y ya está, pero no, o sea, a veces hay muchos cambios pues también físicos que si tú crees que no puedes mejorar,
obviamente va a necesitar mucho a veces el acompañamiento, ese refuerzo, vaya, ¿no? De la familia o del propio personal, y es cuando ya el estado de ánimo va cambiando, pues también. Pero entonces ya sí, cuando nosotros podemos llegar a detectar esto, que no se sientan mal o no crean que ay, es que ya me dijo esto, ya me dijo lo otro. No, porque al final y al cabo yo creo que cualquier personal del área de la salud busca el bienestar del paciente. Entonces yo creo que es como ese apego del tratamiento, y principalmente que busquen al personal adecuado, pues también, ¿no? Y que el personal también adecuado, el personal de salud, si no se siente capaz, ahora sí ya yéndonos un poquito por fuera, que lo canalice. Claro. Que busque a los colegas adecuados al caso también, porque eso también es muy importante, de que si yo no puedo con este caso, saberlo derivar, porque eso es como que un punto muy clave también. Así es, ¿no? Porque pues a final de cuentas, cada, aunque seamos fisioterapeutas, psicólogos, nutriólogos, pues cada quien se especializa en algún área de la salud, ¿no? Exactamente. Más en específico. Pues esto ha sido todo en Punto de Conciencia y Salud. Muchísimas gracias por acompañarnos, Diana, por acompañarnos, Antonio, pues a este programa que pues realmente pues hablamos de salud y de cómo nosotros debemos de cuidar al paciente, cómo debemos nosotros de transformar ayudar un poco al cambio de la vida de algún paciente. Pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos dentro de 2 semanas por aquí de nuevo en nuestro podcast. Agradezco a la Universidad Mundial por hacer posible este programa. Nos vemos pronto aquí en Punto de Conciencia y Salud. Esto fue Punto de Conciencia, producción de la Universidad Mundial.